Hola, sí, buenos días. Hoy lunes 20 de febrero. Bienvenido a todos nuestros clientes y oyentes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Vamos a dar la bienvenida a una nueva semana en los mercados. Vamos a tratar de analizar qué ocurre a lo largo de esta semana. Antes de nada, vamos a empezar a comentar rápidamente, recordar la advertencia de riesgo. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar con CFDs. Y recuerden que este seminario se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. Por otro lado, para cualquier detalle de contacto tienen nuestro canal Twitter y nuestro canal YouTube donde pueden suscribirse, incluso nuestro servicio de atención al cliente a través del chat vivo o escribiendo a clientes@avatrade.com. En nuestra agenda, como siempre, análisis semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y nivel y análisis de los principales índices en materias primas, criptodivisas, acciones o stocks. Recuerden, somos patrocinadores y socios globales del equipo oficial de Aston Martin. Y por otro lado, recuerden que un trading exitoso comienza con un broker regulado. Bien, en nuestro día de hoy nos encontramos un poco el IBEX en la zona de los 9.300, casi 50, 344, tratando de continuar ese arranque, ese impulso. Tenemos que la semana comienza un poco tranquila y sin referencia hoy en Wall Street, debido a que es el día del presidente, donde Wall Street hoy no está activo. Tienen ustedes ahí aproximadamente que Bitcoin se mantiene cercano a la zona de los 25.000, el Nasdaq en la zona de los 12.358, el euro dólar en la zona de 1.069 y el Nikkei ha bajado un pelín, se mantiene todavía por encima de la zona de 27.500. Recuerden que Morgan Stanley ha estado todo este tiempo hablando que sí la subida, que sí bajada, que sí que se mantendrá, etcétera. Ahora nos viene con una nueva idea diciendo que las bolsas pueden tener un primer semestre muy fuerte. Eso podría un poco cuadrar lo que está ocurriendo en estos 2 meses que llevamos de inicio de año. Por otro lado, Deutsche Bank recorta a Telefónica a mantener y a la baja el precio objetivo de 5 euros. Europa tendrá un invierno tranquilo sin gas ruso, pero no puede dormirse en los laureles. Y el invertir en China es una apuesta diversificadora, pero arriesgada. Commerzbank va a regresar al DAX el 27 de febrero y va a reemplazar a la empresa Linde. Y Meta empieza a distribuir un servicio de suscripción de pago para usuarios de Facebook e Instagram. Vamos a ver qué tal le sale ese nuevo servicio y cómo hace que pueda crecer o no el precio de las acciones de Meta. La pregunta es, ¿alcanzará los $90? Europa puede evitar la recesión siempre y cuando el precio del Brent no supere los $90. Así dicen los analistas del Bank of America, que señalan que el recorte de la producción de 500,000 barriles diarios a partir de marzo anunciado por Rusia debería empujar al Brent por encima de los $90, aunque el aumento de la asistencia moderará la apreciación. Además, los precios más bajos del gas natural deberían aliviar más los balances petroleros y la OPEP tiene más capacidad de producción disponible que hace 6 meses. Por lo tanto, el riesgo de un gran aumento del precio del petróleo en 2023 se ha reducido mucho. Por otro lado, la demanda de combustible para aviones seguirá siendo el motor de los mercados petroleros y la falta de inversión estructural debería dar a la OPEP más poder de mercado, y las existencias estratégicas vacías podrían poner un piso a los precios a medida que los gobiernos las reponen. Los equilibrios de mercado deberían mantenerse ajustados en el 2024 y 2025, incluso hasta el 2027. Por otro lado, el IBEX hoy empieza un poco, digamos, en una jornada huérfano de Wall Street, y vemos que los inversores deben tener en cuenta hoy que no contarán con la referencia de Wall Street cerrada por el Día del Presidente. Y por otro lado, en el tema de las agendas macro y empresariales están muy limitadas. Y hoy solo destaca la publicación en la eurozona de la lectura preliminar de febrero del índice de confianza de los consumidores, índice que se espera que haya seguido mejorando a lo largo de este mes. Por otro lado, continuamos y
De momento, en la apertura, el DAX subió un 0,19%, sobre los 15.513 el FTSE un 0,12%, el CAC sube a la zona de 7.359 y como ven ahí, por ejemplo, el FTSE MIB se mantiene en la zona de los 27.800. La mayoría de las bolsas asiáticas subieron mientras el festivo de Estados Unidos ralentizaba las operaciones a la espera de las actas de la última reunión de la Reserva Federal. China mantuvo sin cambio sus tipos de interés de referencia por sexto mes consecutivo, tal y como se esperaba, mientras la segunda economía mundial mostraba más signos de recuperación tras una caída inducida por la pandemia. Los precios del petróleo arrancan la semana con subidas ante el optimismo por la recuperación de China y por el temor que la falta de inversión reduzca la oferta futura de petróleo, mientras los principales productores mantienen los límites a la producción. Ahí vemos que el Brent de Europa se mantiene en 83,54 y el barril de West Texas se mantiene en $77. Según un pequeño estudio, ahí tienes de Refinitiv, vemos como hay una pequeña o gran similitud en este caso entre Bitcoin y Nasdaq. Van de la mano, van parejos, cuando uno sube el otro sube, cuando uno baja el otro baja. Por otro lado, en los indicadores adelantados de Estados Unidos, en el nivel de entrada indican un poco en el nivel de entrada de recesión, ¿vale? El índice de indicadores económicos adelantados, ley, bajó en Estados Unidos en el mes de enero 0,3%, siendo la décima caída mensual consecutiva. Desde marzo del año pasado no ha dejado de caer, apunta el economista Juan Ignacio Crespo. El S&P cerró el viernes con caída presionado por Microsoft y Nvidia, en un contexto en que los inversores temen que la inflación y la solidez de la economía estadounidense puedan llevar a la Reserva Federal a nuevas subidas de las tasas de interés. La sesión de vaivenes en Wall Street siguió a los datos económicos de esta semana que apuntaron a una inflación elevada en un mercado laboral ajustado. Goldman Sachs y Bank of America prevén subidas más de las tasas de este año de 1/4 porcentual cada una, por encima de sus estimaciones. Los operadores esperan al menos otras 2 subidas de tipo y ven que la tasa de la Fed alcanzará un máximo de 5,3% en julio, mientras que el Banco Central intenta enfriar la economía y reducir la inflación. Nvidia, con un potencial del 33%, el mercado espera con avidez los resultados de la compañía de tarjeta gráfica y centro de datos para uno de los valores que mejor se comportan en el Nasdaq en lo que va de año. Las cuentas podrían aclarar su situación actual en un valor que ha escalado en 2023, pero con el que los analistas no se ponen de acuerdo. En el pronóstico del euro dólar, vemos que el euro necesita situarse por encima de la zona de 1,07 para extender su recuperación. El euro dólar ha comenzado con la nueva semana en calma. La perspectiva técnica a corto plazo apunta a una falta de impulso direccional el lunes y es probable que la acción del par se mantenga moderado en medio de condiciones de bajo volumen comercial. Ahí tenemos por un lado que es probable que los compradores esperen hasta 1,07, el 61,8% de retroceso de Fibonacci, y una vez que esto suceda podrían observarse ganancias adicionales hasta 1,0760, que es el 50% de Fibonacci de retroceso, y 1,0780, que en este caso sería la media de 200 periodos. En caso de que el euro dólar regrese dentro de del canal descendente tras una estabilización por encima de 1,07, en este caso nos podríamos encontrar que podría arrastrar el par hacia la baja a 1,0650 y a 1,0680. Perdón, y 1,0620. El dólar, en este caso, contra el mexicano se mantiene también cerca de mínimos de casi 5 años en la zona de 18.33. El dólar contra el mexicano vuelve a probar la zona de 18.33, que fue el mínimo de abril del 2018. El retroceso del dólar estadounidense refuerza el sesgo bajista en una sesión marcada por el festivo estadounidense. La versión del riesgo y la bajada de precios del petróleo ponen un suelo bajo al precio del peso mexicano. Las actas de la reunión de la FOMC
y el PIB mexicano del cuarto trimestre se esperan para un nuevo impulso. Por otro lado, a menos que proporcione un cierre diario más allá de una línea de resistencia descendiente, en este caso de 6 meses y medio en torno a la zona de 18,455, al momento de escribir, los compradores de dólar contra mexicano siguen estando fuera de la mesa. Los futuros del oro se perfilan hacia una caída hacia la zona de 1800. Perspectiva técnica del precio del oro, en este caso sería, como vemos, desde un punto de vista técnico, en la media móvil de 50, actualmente en la zona de 1826. A continuación se sitúa una resistencia en la zona de 1872 y 73, por encima de la cual el precio del oro podría intentar superar la barrera de 1890 y recuperar el nivel de 1900. Por otro lado, la zona horizontal de 1835 parece proteger la caída inmediata de los precios del oro antes del mínimo del viernes, en torno, en este caso, a 1819, 1818, por lo que se podría ver acelerada la caída hacia el nivel de 1800 en el camino hacia el soporte de la media móvil de 10, que lo llevaría actualmente a la zona de 1785. Por otro lado, esta fortaleza del dólar sigue siendo un factor adverso para el precio del oro, y varios responsables políticos de la FOM, incluido el presidente Jerome Powell, subrayaron recientemente la necesidad de seguir subiendo las tasas gradualmente para controlar totalmente la inflación. Por lo tanto, será prudente esperar a que se produzcan fuertes compras de continuación antes de abrir posiciones alcistas en torno al oro denominado en dólares estadounidenses y posicionarse con ganancias adicionales. Las expectativas a más subidas de tasas por parte de la Reserva Federal limitan el precio del oro. De hecho, los mercados esperan una subida de 25 puntos básicos en las dos próximas reuniones del Comité del Mercado Abierto de la FOM en marzo y en mayo. Estas expectativas se vieron reforzadas por el índice de precios al consumidor y el índice de precio a la producción de Estados Unidos, que mostraron que la inflación no está bajando tan rápido como se esperaba. En el caso del dólar contra el yen, se consolida un rango estrecho y logra mantenerse por encima del nivel de 134. El dólar contra el yen carece de un sesgo direccional firme y oscila en un rango estrecho este lunes. Las tensiones geopolíticas y los temores a una recesión benefician al yen de refugio seguro y limitan las ganancias del par. Las expectativas de línea dura en torno a la Fed continúan apuntalando al dólar y deberían ayudar a limitar cualquier caída del par. En nuestro Market Update, momento, nunca pierdas una oportunidad con AvaGo, un segundo. Bien, tenemos ahí entonces cómo quedó el mapa. El mapa en este caso del viernes del SP500, donde vemos que Microsoft bajó un 1,56%, Google un 1,24%, Amazon un 0,97% y Apple un 0,76%. En el caso de los índices, vemos allí cómo están en esta zona actualmente, en los 33.800 para el Dow Jones. En el caso del Cocoa, vemos que se sigue manteniendo por encima de esa zona de los 2.750, en este caso en 2.778. Platinum, Silver y Cooper subieron un poco, ambos, los tres. Y en este caso, el que se recuperó un poco fue el australiano, que subió a la zona de 0,6910. Y por otro lado, el VIX, que se mantiene en un 21,50%. El heating oil vuelve a subir un poquito a la zona de 27,63 y el café se acerca de nuevo a la zona de 186. Ahí tienen un poco cómo está la situación del crude oil en la zona de 77,27. El gas natural que está en la zona de 2,22 y vemos ahí el crudo oil que está en la zona de 83,83 aproximadamente y el heating oil en la zona de 2,76.
Vemos un poco la recuperación en, como hemos dicho, de la plata, del platino y del cobre. En este último caso se ha ido por encima de 4 y vemos como el platino está tratando de estar en la zona de 930. El palladium también en la zona de 1455. Vemos ahí entre los destacables un poco en algunas de las subidas es, en este caso, un poco el maíz que vuelve de nuevo a acercarse a la zona de los 677. Y ahí tienen a todos, en este caso las divisas y los índices. Vemos cómo todavía el índice del dólar se mantiene casi cercano a la zona de 104, en este caso en 103,84. Y el que ha destacado también un poco este fin de semana es el australiano que se ha ido a la zona de 0,69, como hemos indicado. Recuerden que la herramienta definitiva de gestión de riesgo podría ser AVA Protect. Es una herramienta revolucionaria de gestión de riesgo con un solo clic, disponible en AVA Trade Web Trader y la aplicación de AVA Gold, en donde usted puede protegerse en sus operaciones de divisas, en los pares de divisas y en el caso de metales en oro y en plata. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Vamos entonces a ver un poco la plataforma. Ahí tenemos la plataforma. Tenemos en este caso al euro dólar, que lo vemos por debajo de la media móvil de 200 y tratando de mantenerse casi en la media móvil de 50, aunque se acerca más a la media móvil de 25. En este caso sería en la parte baja de este canal, entre la media móvil de 25 y la media móvil de 200. Vemos cómo se está ahí soportando en 1.0680, con lo cual, si no perdiera ese ímpetu, podría volver a regresar a la zona de 1.07. En el neozelandés contra el canadiense, como ustedes han visto, podemos encontrarnos que está por debajo de la media móvil de 200 y tampoco está justo en medio entre el camino de la media móvil de 200 y de 50, porque la media móvil de 50 está en 0.8254. Con lo cual, como están viendo ustedes aquí, ahora mismo tenemos un poco de caída en el neozelandés contra el canadiense. Podríamos encontrar, está casi en una zona de soporte. Si ven ustedes, si marcamos aquí, podríamos encontrarnos que esa podría ser una zona de soporte, 0.8350 aproximadamente, y el siguiente soporte podría ser esta media móvil de 50 en la zona de 0.8254, 55 aproximadamente. En el caso del oro vemos cómo está por debajo de la media móvil de 50 y por encima de la media móvil de 200. En el caso del SP500 nos encontramos que dentro de esta directriz bajista que fue rota, subió, pero ha vuelto otra vez de nuevo a bajar y en este caso está en la zona de 4.076. En esta zona de 4.076, si no pierde esta zona aproximadamente, si no podríamos ver lo que se podría ir a la media móvil de 50, a la zona de 4.017, o recuperar y entrar de nuevo a esta directriz bajista. Recuerden que la media móvil de 200 estaría en la zona de 3.655. Así que tenemos ahí un amplio rango. Estaremos pendientes viendo que el MACD no tiene ninguna divergencia con la gráfica y implica todavía que puede mantenerse por encima de esa zona de 4.000. El Bitcoin, como hemos dicho, está en la parte baja del canal, pero se mantiene con fuerza por encima de esa media móvil de 14 y obviamente pues está acercándose a la zona de 25.000, que es un valor psicológico nuevo, para ver si es capaz de acercarse después de allí a la zona de los 29.000. El gas natural, como lo vemos, está en esa zona de 2.25 aproximadamente y fíjense que tenemos aquí en fecha de 2020 el valor más bajo que tuvo, ahora mismo está parado en esa zona
de soporte. El valor más bajo es en la zona de casi 1.80, 1.79.6. El dólar contra el mexicano, como hemos dicho, que está parado en esta zona de 18.35. Si se metiera en este canal, podríamos tener la parte baja del canal, que es aquí donde se paró, en la zona de 17.45. Y el MACD, de hecho, me indica como que quisiera hacer eso. No hay ningún tipo de divergencia. Estaremos pendientes a lo que ocurra. De todas formas, también tenemos aquí el Nasdaq, que ha perdido esa media móvil de 50 después de haber dejado los 12.540 y tanto. Ahora está tratando de poder soportarse posiblemente en este nivel de los 12.230, o incluso si no tomáramos en cuenta la mecha nos podríamos ir un nivel de 12.300 aproximadamente, 12.275. Si lo perforara, pues podría irse a la media móvil, en este caso de 200, que está en la zona de 11.972. De hecho, MACD no tiene ningún tipo de divergencia y me está indicando hacia abajo. En el caso del cobre lo tenemos en 4,13, allí en la parte alta de ese canal, como vemos, y en el semanal lo vemos en la parte baja. Sus aspiraciones serían por encima 4,29, por debajo a 3,89. Bien, en el caso del DAX lo tenemos ahora un poquito más bajo de esa zona más alta, en la zona de 15.487, pero demostrando claramente su impulso alcista, y aquí vemos que con el MACD no tiene ningún tipo de contradicción y me sigue mostrando impulso alcista. En el caso del canadiense contra el franco suizo, como algunos clientes me han preguntado, bien, en este caso nos podríamos encontrar que está en esa parte baja de ese canal, yéndose a la zona de 0.6858. En este caso la parte baja sería 0.6853 aproximadamente. Y según lo que nos indica MACD, una posible continuidad en esas caídas. Vemos aquí estas dos medias móviles, tanto la de 14 como estas dos, que me están indicando que está justo por debajo, con continuidad de que el canadiense contra el yen, contra el franco suizo pueda irse un poco más abajo. Lo mismo nos encontramos ahí contra el australiano contra el dólar, que después de haber roto esa directriz alcista, ahora parece haber, directriz bajista, perdón, ahora parece haber bajado de nuevo y tratando de, no sé si se podrá meter próximamente en esa directriz de nuevo bajista, o se mantendrá por encima de ello y se tratará de acercarse a la zona de 0.69. Bien, como ven, en este libra contra dólar lo tenemos ahora en una base de un posible soporte en la zona de 1.20, y vemos también que el MACD no está indicando plano. Si no perdiera este nivel, podría tratar un poco de mantenerse lateralizado o subir de nuevo, y si perdiera ese nivel, podría irse a niveles de 1.1950 e incluso 1.19. Bien, lo vamos a dejar por hoy. Vamos a seguir el próximo miércoles. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas gracias y buen día.